Welcome to Digix Assistant. El día de hoy tenemos un dispositivo el cual aparenta haber sufrido daños al puerto de carga. Al colocarlo a cargar podemos verificar de que efectivamente el dispositivo no carga correctamente. Así que procederemos a iniciar con el proceso de desensamblaje. Empezamos retirando la bandeja para la tarjeta SIM y tarjeta micro SD. Algunos ven problemas, nosotros vemos oportunidades. Por ello aprovecharemos esta apertura de aquí para poder aperturar al dispositivo con mayor facilidad. Una vez ya con el back cover retirado, podemos empezar a retirar cada uno de los tornillos del dispositivo. Una vez ya retirados todos los tornillos, podemos proceder a retirar el protector metálico. Empezamos desconectando la fuente de energía, en este caso la batería, y continuamos desconectando el conector del sensor dactilar. También desconectamos el conector FPC de la subplaca base. Y ahora procederemos a retirar todos los tornillos correspondientes de la subplaca base. Cuidadosamente, con ayuda de las pinzas, retiramos el motor vibrador del dispositivo y el protector plástico. Continuamos desconectando el conector FPC del flex de la subplaca base. Luego el conector del parlante altavoz y finalmente la conexión del cable coaxial, en este caso de las antenas. Es aquí donde retiramos la subplaca base para poder trabajarla con mayor facilidad. Podemos observar que el daño radica
en el puerto de carga. Vemos de que ha sufrido una apertura y daños internos. Por ello, procederemos a realizar un cambio del puerto de carga del dispositivo. Empezamos aplicando pasta para soldar para una mayor facilidad al momento de retirar el puerto de carga. Recordar también proteger otros componentes como el micrófono y los conectores de las antenas, para evitar así daños secundarios. Aplicamos calor al puerto de carga para poder retirarlo con ayuda de las pinzas. Una vez ya retirado el puerto de carga, retiramos las protecciones correspondientes y empezamos a limpiar las conexiones del mismo. Asegurarse también de que queden los orificios de las conexiones libres de estaño para poder instalar el nuevo puerto de carga. Dada la situación actual, el cliente optó por solicitar una adaptación del puerto de carga. Por ello es de que vemos de que no son los mismos modelos de conectores. Colocamos estaño en pasta en cada uno de los 4 enganches del puerto de carga. Distribuimos proporcionalmente el estaño en pasta en cada uno de los enganches. Y es aquí donde sucede la magia. Aplicamos calor con la estación y vemos cómo el estaño comienza a fundirse. Ahora soldaremos cada una de las 5 conexiones del puerto de carga. Una vez ya realizada la soldadura correspondiente, ejecutamos la limpieza. Colocamos la subplaca base en su lugar correspondiente. Y conectamos cada uno de los conectores, desde la antena coaxial, el conector del parlante altavoz y el conector FPC de la subplaca base.
Colocamos el motor vibrador del dispositivo conjunto al protector plástico y comenzamos a atornillar los tornillos correspondientes. Antes de conectar la batería, conectamos el conector FFC del sensor dactilar. Y es aquí donde recién conectamos la batería. Colocamos el protector metálico y atornillamos los tornillos correspondientes. Colocamos el sello de garantía en el protector metálico. Por consecuente también lo colocamos en la subplaca base del dispositivo. Cerramos al dispositivo y colocamos la bandeja SIM que previamente retiramos. Llevamos a cabo la prueba de carga. We carry out the load test. Y podemos apreciar que el dispositivo vuelve a cargar. Recuerda suscribirte para poder observar contenido similar. Mi nombre es Adrián y nos vemos en un próximo video.